buenos medios días, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Ahí hay un papel que dice La Unión. A este podcast a punto de mira. Porque si usted está caminando por la calle, está tomando su almuerzo, de pronto lo está visitando en su casa su hija, está consintiendo sus gatos, o está viendo algún discurso de la ONU y siente que alguien lo observa, que alguien vigila sus pasos, tiene usted razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a Punto de Mira. Venimos hablando sobre la política latinoamericana pues desde unas ópticas suaves, ¿no? Tranquilas, no tan recalcitrantes, sino más bien como que buscan motivar el pensamiento, ¿no? Y entender los mensajes. Vamos a ver todo lo que está pasando aquí en el sur, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina. Y también hoy, aquí en Punto de Mira, vamos a dar un breve absorbio a lo que fue esto de la reunión, que yo diría que es como payasesca, ¿no? Es una reunión un poco folclórica de la ONU que yo no entiendo ese foro. Es un foro sin foro. Un foro, cuando hay foro, se supone que hay foro. Es decir, que ahí no dice hay foro porque hay gente que está en el foro. Pero si no hay foro, hay puros asientos que no hay foro. Pero bueno, es el foro de las Naciones Unidas. Y precisamente vamos a hablar de la voz que la ONU no quiere oír. Y para eso, nada más y nada menos que tenemos aquí a nuestro experto del silencio, que ahorita está distraído. Nuestro queridísimo Álvaro de Jesús, que viene siguiéndole los pasos a este par de personajes aquí en el sur y Centroamérica, el señor Gustavo Petro y el señor Bukele. ¿Cómo es? Nayib Bukele, ¿no? Nayib Bukele, ¿no? Presidentes muy circunspectos. Yo diría que inclusive podrían llegar a ser de polos políticos opuestos, ¿no? Podrían... me espero que se fue. Bueno, así son estos podcasts. El anfitrión se va, se para y se va. Dice, bueno, aquí no voy más, ya no me comprometo con esto, ya no me meto al baile, así que queda la cámara sola, yo me paro y me voy. Usted verá qué dice. Bueno, pues decía yo que efectivamente pareciera que son de hemisferios opuestos en lo político. Ahí regresó, menos mal, porque ya no sabía qué más decir. No, discúlpeme, pero un problemita técnico. Bueno, muy bien. Eso pasa después de ciertos años con la próstata. Sí, señor. Bueno, muy bien. Gustavo Petro y Nayib Bukele, polos opuestos políticos, Álvaro. Bueno, puede que sí y no, ¿no? En cierta manera, yo me atrevería a decir que ambos son progresistas. ¿En qué sentido? Y demócratas, los dos. Lo que pasa es que son dos realidades completamente diferentes. Entonces, se han opuesto un poco, ¿no? Porque la visión de país de Petro y de los conflictos internos que hay en Colombia, junto a la visión de Nayib Bukele en El Salvador y su propia realidad y el tratamiento de la misma es distinta. Entonces, algunos han querido, digamos, enmarcar a Bukele como un derechista. Por ejemplo, aquí a los ultraderechistas les encanta Bukele, porque ellos necesitamos un Bukele en Colombia. Que se agarren duro, porque un Bukele en Colombia los lleva presos a todos. Y vamos a ver en el desarrollo por qué. Entonces se presentan estos dos personajes en la ONU, en esa asamblea en Nueva York, y con un discurso más o menos cada uno de unos 25, no alcanzaron a ser 30 minutos.
pero los dos discursos Ni 30 personas tampoco. No creas, es que ahí hubo una cuestión bien interesante que lo aclaró la revista Cambio, porque en el momento en que Petro entra a dar su discurso, acaba de salir el presidente de Estados Unidos, Biden. Sí. Entonces, en la asamblea se acostumbra como un espacio en que la gente se levanta, conversa, como que terminó la intervención, entonces, y algunos salen, van al baño, qué sé yo, a fumarse un cigarrillo, cualquier cosa, y regresan. Lo que pasa es que Petro sale muy rápido, entonces, mientras él estaba volteado mirando hacia los que están arriba en el panel, como diciéndole, bueno, como que llegué temprano, el hombre se sonreía, entonces aprovecharon ese espacio, digamos la oposición aquí, para decir era que se había desocupado el salón, que la gente se había parado y había abandonado el salón de la ONU, tan pronto llegó Petro, y eso no fue así. Entonces, inclusive el discurso de él fue replicado en el mundo entero y dio vuelta porque fue un discurso bastante fuerte, en el sentido de que este hombre, en las dos ocasiones que ha hablado en la ONU, ha expresado, no ha llegado, digamos, con el discurso que llega en la mayoría, que es un discurso como conciliador, como hagámonos pasito, como arrodillados. Este no, y Bukele tampoco, porque Bukele también ha sido cuestionado internacionalmente por sus políticas de seguridad en El Salvador, ¿no? Entonces, pero son, como te digo, son dos realidades diferentes. Mientras que Gustavo Petro está haciendo en Colombia lo que llama darle cumplimiento al proceso de paz que se inició en La Habana, que fue fracturado en los 4 años del pasado gobierno. Él está retomando lo que llama las políticas de la vida y buscando un acuerdo de justicia y verdad con todos los grupos alzados en armas, inclusive los grupos delincuenciales, pero con dos políticas de manejo judicial diferentes. Los unos van a la JEP y los otros tienen que ir a la justicia ordinaria. Los que van a la JEP tienen a cambio de verdad y reparación de las víctimas, o sea, verdad y justicia y reparación. Se atenúan sus penas carcelarias, incluso los que están encarcelados por el hecho de contar la verdad y una verdad que no es que a mí se me ocurre, yo voy y cuento cualquier cosa, no es tan sencillo, porque la JEP, previo primero hace un proceso para aceptar al que quiere presentarse en la JEP, o sea, el que quiere acogerse a la Justicia Especial de Paz. Lleva un proceso, investiga las anteriores declaraciones que tuvo, especialmente, digamos, los que llevan procesos y están presos, y luego ellos, para que ellos puedan ser acogidos en la JEP, tienen que aportar verdad que no hayan aportado antes o que hayan querido ocultar en sus procesos. Entonces es un poquito más complicado. Los que llamamos, digamos, las organizaciones delictivas como tales, lo primero, dejar su accionar. Segundo, acogerse a la justicia ordinaria, que ya tiene otro tratamiento. O sea, no es que la JEP le va a proporcionar a grupos delincuenciales de cualquier orden de los que hay aquí en Colombia, les va a proporcionar impunidad. No es así. Impunidad no va a haber, pero van a tener que terminar su acción. Por ejemplo, en Buenaventura se está tratando muy duro entre los espartanos y los chotas, que son dos bandas delincuenciales, pandillas, digámoslo así, de jóvenes que vienen hace mucho tiempo matándose entre sí en las calles de Buenaventura por dominios de territorios, o sea, en los barrios. Entonces ha logrado el gobierno que cesen la matanza, porque se están matando entre jóvenes, y jóvenes de raza negra.
sin verdaderamente no hay ningún propósito, sino es solamente territorial y por control también del microtráfico y estas cosas. Y entonces, bueno, venga, muchachos, sentémonos, pero la idea es la resocialización y quitarle dientes a estos grupos armados de toda índole para que dejen de reclutar jóvenes, porque es que uno de los problemas grandes que hay en Colombia es el reclutamiento de jóvenes, los que llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, que no tienen oportunidades. Entonces, para eso tiene el Estado que ir construyendo esas oportunidades, empezando por la educación, para que estos jóvenes no terminen en la delincuencia. Porque cuando un muchacho está en la calle, con unos problemas en su hogar muy grandes, cuando no tiene ni trabajo, ni estudio, ni le ofrecen un trabajo y las necesidades de la familia, viene un grupo de estos delincuenciales y le ofrece 2 millones de pesos mensuales, cree que cogió el cielo con las dos manos y obviamente terminan reclutándolo y poco a poco convirtiéndose en un delincuente de marca mayor, porque van creciendo dentro de esas organizaciones y se van haciendo cada vez más feroces. Entonces, la política de tratamiento de seguridad de Petro en Colombia es muy diferente a la de Bukele. Bukele resolvió, y él lo dijo en su discurso, resolvió meterlos a todos en cintura, construir una mega cárcel y llevarlos allá, tomarlos presos y llevarlos allá. Pero estábamos hablando en El Salvador de pandillas, de mucha sangre en las calles de El Salvador y de inseguridad total, del boleteo, del secuestro, de la extorsión a los comerciantes, de los atracos callejeros, de las guerras entre las pandillas, o sea, un ambiente de zozobra muy grande en El Salvador y prácticamente Bukele ha logrado, porque lo ha logrado, pacificar el país. Entonces, digamos, las políticas son diferentes en ese sentido. Yo digo que ambos son progresistas, digámoslo así, ¿no? En tanto a que están buscando mejorar el país, mejorar la vida de las gentes, mejorar las políticas públicas. Yo creo que El Salvador, de este proceso que ha venido teniendo en este tiempo el gobierno de Bukele, está comenzando a resurgir, ¿no? Como a salir de una oscura noche de muchos años y volviendo como a nacer. Y eso también requiere de un proceso. Ahora viene lo que se tiene que construir en infraestructura en El Salvador para que la vida de los salvadoreños no regrese a esos tiempos oscuros, y ya tendrán que ver más adelante de qué forma quienes se van a permitir la oportunidad de ser resocializados. Eso tiene que venir de alguna manera porque no se van a quedar todo el tiempo en esa calidad de presos. Siga, Ignacio. Bueno, no, yo creo que precisamente Bukele se define a sí mismo no como un progresista, ¿no? Él más bien es como, ni tampoco como un derechista o como un comunista. En términos políticos, me imagino que será un centro centrado, pero pues yo lo que veo es que eso es un hombre preocupado por una situación social en su país y que actuó en orden y ley. Y eso es efectivamente, según como yo lo interpreto, ese precisamente es el verdadero Estado de Derecho, en el que un país se hace cargo y prioriza sus necesidades y ejecuta su ley para cumplir esas necesidades. Yo no creo que vaya a haber ningún proceso de resocialización de esos individuos. Yo creo que eso está más que claro, y guarde que si no se implanta la pena de muerte. Capaz, yo creo que no le tiembla a Bukele por la pena de muerte, porque pues estaba tratando con personas sádicas y inhumanas, ¿no?
Ahora, pero aquí no son menos y en México no son menos. Exactamente, pero el problema es que ni en Colombia ni en México se obra por el Estado de Derecho, sino todo lo contrario, tanto la una como la otra, tanto el uno como el otro intento de democracia son sistemas políticos que están siendo constantemente bombardeados y manipulados por intereses comerciales individuales, por intereses de poder individuales, que lo que hacen es malversar la ley y no permiten que se ejerza un Estado de Derecho por la cantidad de intereses que hay y negocios y dinero circulante que hay, y que finalmente pues hace que hagan lo que vienen haciendo durante muchísimos años, ¿no? Sí, es un fenómeno mucho más grande, digamos, para enfocarnos en México y en Colombia, que se parecen muchísimo. Y ojo que Salvador viene de tremenda guerra civil. Entonces, sí, claro, pero no, nunca alcanzaron, digamos, esos grupos delincuenciales en El Salvador, no alcanzaron nunca el poder económico que tienen los de Colombia y México. ¿No? Sí, claro, sí lo alcanzaron y eran las maras, precisamente. Porque, pero mira una cosa, pero yo le planteo la tesis y usted me la destruye, no hay ningún problema. Porque mientras en Colombia y en México los carteles del narcotráfico obraron en su supremacía de corrupción y permearon todos los estándares de sociales, los tres poderes públicos y los tres poderes públicos por completo, ¿no? En Salvador llegaron a ser un estado aparte. En Salvador había dos estados, la Mara y el estado que era reducido, el estado cívico del Salvador era reducido a zonas en las ciudades. El resto era de las maras. ¿Y qué hizo Bukele? Se amarró los pantalones, no tuvo miedo, le dio las herramientas jurídicas a sus fuerzas armadas, ejerció el poder de la violencia, que es el poder constitucional que tiene la ley, y a través del poder de la violencia y de la coerción, pues agarró a todo el mundo y se lo llevó. Que en el medio haya habido atrocidades y haya habido injusticias, no lo dudo, sin duda alguna. Pero lo cierto es que su enemigo era muy visual, él estaba muy establecido y había llegado a unos niveles de violencia, de corrupción y de implicación soberbios. Ellos eran inclusive más soberbios que lo que fueron los carteles de la droga en Colombia en su momento. Se creían intocables. Y solamente la acción de él, y ojo, porque pudo haberlos matado, pero no los mató, les hizo algo peor. Les coartó la libertad. Porque él entendió que si los mataba enardecía a los mártires. Pero si les coarta la libertad, les quiebra la voluntad. Y eso fue lo que él hizo. Le quebró la voluntad a las maras. Claro. Pero hay una cuestión. Por ejemplo, él dice, nosotros El Salvador tomó el camino de la derecha y no funcionó. Tomó el camino de la izquierda y tampoco funcionó. Tenemos los fragmentos de los discursos. Si quieres, los vamos analizando. Sí. Exacto, entonces empezamos por ¿cuál? ¿Por Petro? Por supuesto, empecemos por Gustavito, que... Bueno, hagámoslo. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Todas estas crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Pareciera que la dirigencia mundial se hubiera enemistado con la vida. La crisis de la vida se expresa en un indicador aterrador. Ha iniciado desde lejos, desde los rincones más alejados del planeta, desde los últimos lugares, una marcha silenciosa de gentes, de culturas diferentes que se mezclan en los caminos, como en una pintura de infinitos matices. Los colores se van mezclando en una marcha incontenible,
Una multitud de todos los colores avanza por trochas, por mares, por selvas. Va configurando una especie de obra de arte en el lienzo de la tierra. Un fluido de tonos, sonidos, de vestimentas diferentes y culturas se amalgaman sin perder sus inicios en una gran marcha del sur al norte. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. En mi patria, el país de la belleza, Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida, hacia el norte. Miles de millones que desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gentes de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior, y nostálgicos reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. El éxodo ha crecido en este año, mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Todas estas crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Bueno, ahí estábamos ya repitiendo el discurso. Me parece que muy enalborado, muy bien elaborado, muy poético. También dice cosas muy ciertas, ¿no? Tal vez que si le hubiera quitado tanto colorido y cosas que son innecesarias, como que Colombia es el país de la explosión de la vida. No es así, ¿no? O sea, Colombia es un país con una riqueza natural inigualable, como lo es la mayoría de Sudamérica y Centroamérica. O sea, la variedad de tierra y de riqueza es brutal, ¿no? No solamente es Colombia. Y hubiera profundizado más en los datos, en la escalofriante realidad de los datos, pues creo que habría utilizado muy bien ese tiempo. Pero no estoy diciendo con esto que este segmento del discurso esté mal, todo lo contrario, ¿no? Está muy bien y plantea precisamente qué es lo que está pasando socialmente, ¿no? Y en medio de tanta distracción de yo me percibo y de que nos importe con quién se acuesta quién o cómo camina o a qué le sabe, pues eso es lo que ha distraído a la gente de una realidad inexorable, inevitable, que es que estamos quebrantando el futuro de una manera
funesta. No hay, estamos pasando el punto de retorno De no retorno. de no retorno, exacto. La geopolítica está cambiando y se están alzando nuevos titanes y el estilo de vida que tenemos va a cambiar y no vamos a poder evitarlo y no sabemos a qué nos vayamos a enfrentar. Seguramente a un sistema político y económico nuevo en donde estaremos muy contentos comiendo el plato que nos ponen frente a la mesa y seguiremos callados como buenas ovejas al matadero y siendo corderos de otras causas políticas y sociales, ¿no? Pero claro, en medio de ese caos que significa de verdad la crisis natural, porque estamos quebrantando, estamos rompiendo el mundo en pedazos que no vamos a poder unir. Digo yo, es lo que percibo yo. Sí, sí, sí. Digamos es que en lo que se percibe del discurso de él, a diferencia de Bukele, es que Bukele habla sobre su país y sobre su realidad y sobre sus transformaciones. Por eso cuando tú decías que no lo defines ni como progresista Bukele, es válido también porque él sencillamente dice que ni la derecha ni la izquierda, dice, tomamos el derecho a tomar nuestras decisiones y a tener la razón, dice Bukele. ¿Qué quiere decir esto con tener la razón? Que ya no vamos a depender de lo que digan otros y de lo que los demás piensen que se debe hacer. Es que hay una cuestión bien complicada. ¿Quieres que pasemos el primero de Bukele en donde dice eso? Para que lo analices. No, espérate un momentico. Bueno, ahora lo pasamos, pero es que ¿a dónde voy yo? A que Petro está haciendo lo mismo en ese sentido. Es tomar las propias decisiones sin que tengan que depender de estar colgados de las decisiones digamos, del imperio del norte, que es el que realmente ha regulado las políticas en todos estos países, para usufructuar las riquezas que tiene las Américas. Y en ese mismo sentido, el derecho a tener la razón, como decía Bukele. Entonces, Petro habla sobre la vida, sobre el planeta, y es un llamado de atención al mundo, venga, reflexionemos un poquito, porque lo que nos ha tenido amarrados a la barbarie ha sido la codicia. Sí, ¿Ya? pero ahí hay un problema para mí, y es que ahí es donde se convierte el tema del discurso de él en un poquito de demagogia. Porque Bukele hace algo muy interesante, y él lo menciona, lo vamos a oír, y él dice, es que atacamos nuestro principal problema, y lo hizo, y por eso es que está avanzando. El principal problema de Colombia, Petro no lo está atacando, ¿Por qué no? o le falta fuerza para atacarlo, porque es que Mm, la corrupción es el principal problema de Colombia. no, es que Colombia no tiene solamente corrupción. La corrupción es más bien el resultado de haberse narcotizado el Estado. Por eso, O sea, de todo lo que se ha extendido. Entonces, ¿en dónde está? Y eso lo explicó él cuando habló sobre la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Es que mire, vamos a hacer un paréntesis y escuchamos a Bukele. Son tan diferentes las realidades entre Colombia y El Salvador y lo que se puede dar como manejo político, como decirte es, Colombia es un país que tiene 1.142 millones de kilómetros cuadrados. De solo mar, de costa, tiene 928.660 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que Colombia tiene 1.142 millones de kilómetros cuadrados en extensión territorial. El Salvador tiene 21.041 kilómetros cuadrados. Mire la diferencia. Entonces, el departamento de Cundinamarca en Colombia tiene 24.910 kilómetros cuadrados y el departamento del Huila tiene 19.720. O sea, El Salvador está en tamaño entre el Huila y Cundinamarca. Ahí, ¿no? Es más grande Cundinamarca por unos cuantos kilómetros cuadrados y es más pequeño el Huila por 1.000 kilómetros cuadrados. O sea, El Salvador es un departamento de Colombia.
y no de los más grandes, porque no podemos compararlo con Antioquia, que es mucho más grande, con el Baupés, con el Bichada. Entonces, obviamente que un gobierno que ahora vamos a escuchar a Bukele, que tome las medidas que pudo tomar Bukele, las tomó en un territorio demasiado cortico. La extensión de Colombia es muy diferente y la extensión de México muchísimo más. Entonces, no es tan fácil. O sea, si me entiendes, si el problema en Colombia fuera del departamento de Chocó, del departamento del Valle o del Cauca exclusivamente, ya vamos. Pero estamos hablando de un territorio de 1.142 kilómetros cuadrados con frente a 21.000 kilómetros cuadrados. Sí, pero es que la gobernabilidad, o sea, si por eso fuera el Imperio Bizantino, no habría sido el Imperio Bizantino. O sea, la gobernabilidad no, el problema de la gobernabilidad, creo yo, no es la extensión del territorio, es precisamente la política de Estado. Sí, pero cuando tú llevas, como en Colombia, un 50 años de narcotráfico y se ha extendido por todo el país y ha permeado todas las instituciones públicas, todo lo ha permeado. Sí, Cuando llega alguien a tratar de poner orden en la casa, eso no es, venga, yo hago esto y mañana, porque donde Petro llegue y cierre, ponga Bukele para que mire lo que él va diciendo. Sí, pero antes de ponerlo yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si Petro agarra y dice, bueno, usted sospechoso de corrupción, a la cárcel? Usted corrupto, a la cárcel. Usted tiene nexos con el narcotráfico, a la cárcel. Usted tal cosa, a la cárcel. Si se pone así, ¿no comienza a temblar la gente? Y mire, Petro no puede hacer eso en este momento en el país. Primero porque tiene que depurar él está luchando contra una fiera que se está defendiendo con garras y dientes. Una de las cosas que hizo don Bukele para poder hacer todo lo que hizo fue depurar la fiscalía. Sí, por eso. Depurar jueces y que dejaban libres a los zampones. Los metió a la cárcel. Depurar, jueces. Exactamente, pero porque el tipo se agarró en un país pequeño para lograr hacer eso. Trate de hacer eso aquí en Colombia a ver si es tan fácil. Pero ¿tú crees que el problema es por la extensión, no por la voluntad política? No, yo digo es por la magnitud del problema extendido, porque se necesitan muchísimos más recursos para poderlo atajar. Pero es que Colombia tiene el ejército, el segundo o tercer ejército más grande de toda Latinoamérica. Pero ¿qué es lo que ha venido haciendo Petro en este año de gobierno? Depurando el ejército, depurando la policía. Bueno, y apenas se termine el periodo del fiscal y de la procuradora, comienza a depurar la fiscalía, porque lo dijo ayer en un discurso. Pues la fiscalía está cooptada por secciones, o sea, cooptada por ampones, así de sencillo, en secciones. Claro, es que es impresionante. No, y entonces, ¿usted sabe cuánta oposición le han hecho a él y cómo se están defendiendo? Pues es que... O sea, si él se para y dice, bueno, mañana cierro el Congreso, porque es que una de las cosas que hizo El Salvador fue darle gobernabilidad a Bukele para poder hacer eso. Sí, claro, pero para eso... Cuando le eligieron a él, lo eligieron con un Congreso. Sí. Cuando eligieron a Petro, lo eligieron prácticamente sin un Congreso. Sí, pero porque la gente no pensó en eso. Una de las cosas que también hizo Bukele es que puso en orden a los congresistas. Yo sé que en un comienzo todo el mundo pensaba que era un dictador derechista. Porque agarró, bueno, vamos a escuchar lo que estamos hablando de carreta. Yo además, yo estoy aquí de farandulero, porque aquí el experto es su merced, yo no. Aquí viene. No, yo tampoco soy experto. Hoy, intento. A 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños.
y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle sus formas de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85,000 muertos después y un país destruido. Después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha. Y luego, también amparados por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país... Bien, ese fue Nayib Bukele. Entonces sí ves, ¿no? O sea, cuando yo hablo del territorio, Ignacio, me refiero no a la gobernabilidad propiamente, porque la gobernabilidad es el Estado de Derecho, sino a la dimensión de los problemas, de los conflictos. Es más fácil perseguir una manada de ampones en 21,000 kilómetros que en 1,142 cuadrados, ¿no? Entonces hay más complejidad por extensión y territorio. Entonces, obviamente lo que él describe y como lo describe es cierto, y eso es, digamos, un espejo de lo que viene sucediendo en Colombia, ¿no? De que hasta ahora en Colombia se prueba un gobierno diferente porque no los dejaron surgir. Mataron a Gaitán, después mataron a Galán, después mataron a Jaramillo Poza, mataron a Pardo Leal, mataron a Pizarro. Todos esos crímenes por la codicia, por mantener el poder, no permitieron que hubiera digamos, una transformación. Y el Partido Liberal, que se supone que es el progresista, se volvió tan conservador como el conservador. O sea, todos repartiéndose la marrana. Entonces, ¿eso qué llevó a Colombia? A que se permitiera extender la violencia y eternizarla porque la guerra se convirtió en un negocio muy bueno.
Tan bueno es que en el gobierno de la seguridad democrática están saliendo a la flote, a la luz pública, unos crímenes que son bastante preocupantes y muy tristes. Empezando porque ya en Colombia nos enteramos y ya encontraron el primero de que tuvimos hornos crematorios como los tuvieron en Alemania nazi. Y no era para quemar, desaparecer guerrilleros, sino para desaparecer campesinos y jóvenes reclutados e indigentes, inclusive para hacerlos pasar por bajas en combate. O sea, una historia bastante difícil. Y uno dice, bueno, ¿y cómo, no? Entonces, pero se tiene que depurar. O sea, la historia en Colombia no es, como decía un amigo mío, me decía Álvaro, pero es que aquí lo que hay que hacer es implantar la pena de muerte y pasar al paredón a todo el mundo. Le dije, no, no, no. No se puede porque ese tipo de actitudes terminan en unos genocidios y en unas injusticias que históricamente nos lo han mostrado siempre. O sea, y yendo a la historia, nos damos cuenta que ese no es el camino tampoco. Lo mismo que Bukele, el camino de Bukele no es montar una cámara de gas y meter a todos los que tiene presos ahí y matarlos, como una solución, tampoco. Yo sí creo en la resocialización de los que se quieran dejar resocializar. Los demás pues tendrán que permanecer presos. Ahora, aquí precisamente en el discurso de ayer del presidente hablaba sobre eso. Hablaba sobre de cómo fue posible que en España y en Alemania, después de los horrores del fascismo, de un ejército que fue, digamos, especialmente, digámoslo, en Alemania, un ejército que fue el que directamente ocasionó todo el holocausto nazi, con todos los horrores habidos y por haber posibles, contra todo un continente, porque casi un poquito más que dure la Segunda Guerra Mundial y Europa que hubiera quedado como tierra arrasada. Como hoy en día el ejército de Alemania y el ejército de España, que también tuvo su guerra, lograron reconstruirse moralmente y hoy ser unos ejércitos que la gente puede mostrar, que pasaron por su etapa de vergüenza, pero que se reconstruyeron desde su interior. Y eso tiene que pasar en Colombia. Porque el problema grande que tuvimos aquí en Colombia, grande que hemos tenido en Colombia, ha sido que se han usado las Fuerzas Armadas y la policía para cometer genocidios. Eso pasó en la época de los 30 y los 40 con la guerra política y volvió a suceder nuevamente ahora durante los años de la seguridad democrática, pero había sucedido también con el Estatuto de Seguridad de Turbay Allende. Entonces, porque, así como lo dijo Bolívar, maldito el soldado que apunte su arma contra su pueblo. Entonces, ahí desde esa perspectiva, digamos, el tratamiento que Petro está tomando sus decisiones, enfrentado a una galerna terrible, porque no es poquito las fuerzas contra las que se tiene que enfrentar, porque son las fuerzas que han manejado el país durante 200 años. No es tan sencillo. O sea, eso es como ir a quitarle a un Rottweiler un hueso carnudo de la gente y pretender que el perro no lo muerda a uno. Se lo deje quitar así, venga, perrito, tráigame el huesito. No lo va a quitar de la gente tan fácil. Entonces tienen cooptado, tienen el poder. Es que el poder en este momento no lo tiene el gobierno, lo tienen otras fuerzas, como mismo lo decía ayer en su discurso, que no tienen charreteras de militares, ni tienen uniformes de paramilitares ni de guerrilleros, sino tienen saco y corbata y que ni siquiera están en el Senado, ni pertenecen a ninguno de los tres poderes públicos. Están por allá y manejan el poder, porque son quienes dan las órdenes. Entonces, ¿qué tendría que hacer él?
redirigir el Estado y todas las fuerzas del Estado contra ese poder y bajarlo del papayo donde se encuentra, o terminar esto en una reconciliación nacional en que pueda tener consensos. Cuando él habló del perdón social, de eso se trataba. No era de sacar a los narcotraficantes y a los guerrilleros y a los paramilitares y a todo el mundo de la cárcel, abrir las puertas de las cárceles y todos para afuera. Ese es el perdón social. No, no es ese. El perdón social tiene un sentido mucho más amplio y es el que nos debemos dar todos como sociedad. Aceptar que hemos cometido, que tenemos una historia de errores muy grandes desde la colonia, que pasó por la esclavitud, por las guerras políticas, por las guerras armadas del campesinado, por el desplazamiento y el robo de las tierras a los labriegos, a los campesinos, que ha pasado por todas estas cosas de los hornos crematorios, de las ejecuciones extrajudiciales, del crecimiento del AMPA, del crecimiento de la guerrilla, porque la guerrilla cometió los excesos que usted se pueda imaginar cuando se enrareció tanto el ambiente que se desbordó la violencia en Colombia. Las violencias, porque no es una sola. ¿No? En mi casa tenemos un muerto, no de ese tipo de violencias, pero de otra de las tantas violencias. A mi hija mayor la mata la delincuencia común. Entonces, hay un gran luto en el corazón de los colombianos y en el corazón de los mexicanos y en el de los salvadoreños y en el de todos estos pueblos, hasta Chile, de unos excesos y unos genocidios terribles cometidos en unos países por los de corbata y en otros por los de uniforme, como Chile y Argentina. Entonces la solución no es tomar venganza, sino tomar el camino de una reconciliación y de un perdón social para poder tratar de volver a convivir entre todos. Para entregarle ya las heridas que venimos arrastrando todos nosotros, esas heridas ni se olvidan ni se sanan, están ahí. Pero para entregarle a las generaciones que vienen un país diferente, una perspectiva diferente, si es que lo quieren tomar. Pero la codicia no puede seguir siendo el factor de la guerra, aquí y en todas partes. Estados Unidos, el país de las maravillas, el país del norte, el sueño norteamericano, su sociedad está carcomida completamente por dentro. Y tienen un enemigo que está matando 100.000 norteamericanos al año, que se llama fentanilo y que va a aumentar y que se está extendiendo. Deje que el fentanilo llegue a Europa a ver qué pasa. Que se extienda en Europa y en todos estos países de aquí para abajo. Sudamérica ha puesto más de 1 millón de muertos en la lucha contra el narcotráfico. Con el COVID-19 pusimos el 26% de los fallecidos en Colombia, el 26% de los fallecidos, perdón, en Latinoamérica. Y somos solamente el 8% de la población mundial, no es muy alto. ¿Por qué? Porque la codicia convirtió las vacunas y todo esto en un negocio. Sin hablar de África, ¿no? Entonces, cuando Petro le habla al mundo y le dice es que tenemos que reflexionar porque nos hemos tratado, la humanidad está mirando hacia el espacio y hacia conquistar espacios de tierras. Es que puede alguno de nosotros llegar a Marte después de 2 años de viaje y bajarse de la nave y respirar. No puede. Necesita de una vida artificial para poder sobrevivir en un planeta como ese, que es, digamos, de los más cercanos que tenemos. ¿Mm? Y estamos destruyendo la vida en la Tierra, que es el planeta que habitamos. Vida encuentran una bacteria en una nave espacial. Vida, encontramos vida, pero un feto en el vientre de una mujer no es vida, es una cosa. Entonces son conceptos de políticas y de mentalidades que no están a ras del pueblo. Son poderes muy grandes. Y yo creo, digamos, a Bukele le ha dado resultados las políticas en su país, vuelvo y digo, porque logró
gobernabilidad porque logró depurar los tres poderes públicos, ¿no? Porque metían a la cárcel los bandidos y los jueces por el otro lado los soltaban, o porque no había las suficientes leyes que los pudieran contener, porque logró gobernabilidad y se pudo imponer. Y como comenzó a mostrar resultados, entonces logró el apoyo popular. En México avanzaron bastante con este hombre y tienen una oposición muy férrea y muy fuerte. Y aquí en Colombia, vamos a ver, está todo por verse de lo que pueda suceder. Pero se necesita, vuelvo y digo, es un cambio de mentalidad, es una unidad. Estados Unidos, las guerras tan fuertes que tuvieron era porque estaban separados y se mataban los del sur con los del norte. ¿Mm? Y todo por la codicia. Hasta que lograron unirse, por eso se llaman los Estados Unidos de América, y se convirtieron en un imperio muy fuerte. ¿Por qué no podemos hacer algo parecido en América del Sur, por ejemplo? Ese es el dilema, ¿no? Porque nosotros tenemos el agua y tenemos todos los materiales que el mundo está requiriendo ahora, entre esos el litio, que es con el que fabrica las baterías para los carros eléctricos y todo el mundo eléctrico que se está fomentando. No sé, Ignacio, ¿qué piensa usted? Nacho. Sí, estamos, hay mucho que me reservo de derecho a opinión. ¿Por qué? No, sí, yo creo que tiene lógica todo lo que mencionas, pero sigo pensando que pues el problema del territorio podría resolverlo con una voluntad más férrea, pero lo que pasa es que esas voluntades férreas, si no son ejecutadas por un corazón que tenga muy seguro su lugar y que proceda desde la nobleza del deber cumplido y que sea ajeno a la ambición y que sea ajeno a que le guste el poder, sí puede rayar en la frontera de convertirse en una dictadura o de convertirse en un ajusticiador social, ¿no? Entonces, se necesita una clase de ser humano muy especial para poderlo hacer. No sé si Petro lo sea, pero No, yo yo creo... pienso que Petro no es el tipo para ser un dictador. No, pero no me refiero a ser dictador, me refiero a que tiene que implantar la voluntad y hacer correr al corrupto, no ser permisivo. No, es que, atiéndeme una cosa, Ignacio, es que es a pasitos, es que no tiene sino un Es año que en la precisamente presidencia. en estas instancias, ya pasando este siglo y venimos como venimos, con el pasito a pasito, ya no sabemos quién es mujer, quién es hombre. Pasito a pasito nos estamos metiendo en una cantidad de conceptos y hegemonías que van en contra del sentido común, pasito a pasito, pasito a pasito. Entonces, yo creo que el pasito a pasito es lo que está complicando la vida un poco, porque no hay una actitud radical, ¿no? Pero es Eh, que, a ver, las actitudes radicales implican, como la palabra misma lo dice, ¿no? Son monolíticas. claro, pero es que frente a la ¿Le corrupción hay gusta que o no le ser, pero es gusta? que frente a la corrupción Entonces, hay que ser radical. sí, Ignacio, correcto. Pero lo que hay que quitarle, pienso yo, es el aire, o sea, el negocio. Mm, pero se necesita un aparato judicial que tenga la capacidad de ser imparcial. Mm. Y en Colombia, hasta que tengamos el fiscal que tenemos, que sale en febrero del año entrante, tenemos una fiscalía parcializada, defendiendo corruptos. Entonces, una vez que salga ese fiscal, por eso están peleando con manos y pies y dientes y todo lo que pueden para impedir la terna que presenta Petro de mujeres fiscales, 3 de las que va a ser elegida una. Entonces, ¿por qué? Porque cuando llegue una nueva fiscalía, por ejemplo,
Hay 17.000 procesos en la fiscalía en etapa investigativa, ya adelantada, o sea, para que esos procesos avancen, y solamente hay 3 funcionarios en esas investigaciones. ¿Qué quiere decir eso? Como decía él ayer, impunidad a la colombiana. ¿Por qué? ¿Por qué no investigan? Entonces los procesos se llenan de polvo en las estanterías, ¿no? De la virtualidad de lo que es hoy en día la justicia, y no avanzan. ¿Por qué? Porque no les interesa que avancen, porque es que hay quienes pretenden y quieren y pagan para que no avancen. Sin embargo, se ha podido lograr algunas cosas. Se han destapado aquí en Colombia unas ollas muy podridas, bastante podridas. En Ecopetrol se está destapando nuevamente Odebrecht, se destapó lo de Argos y las tierras de compras de las masacres en Córdoba, y se han venido destapando cositas y cositas y cositas de lo que ellos habían querido mantener tapado, cubierto, para que no se supiera, porque a eso le salen implicados. Ya está, por ejemplo, Arturo Char, uno de los del clan Char, preso. Entonces, pero vuelvo y le digo, eso es un proceso. Si Petro llega el primer día de presidente y dice, bueno, como no, el Congreso no fue elegido de tal manera, entonces cierro el Congreso para gobernar por decreto, estado de emergencia. ¿Qué hace el ejército al otro día? Lo saca corriendo. Bueno. Lo primero que tenía que comenzar a hacer era depurar el ejército, eso fue lo que hizo. Bueno, sí. Sí, no, yo soy un crítico de todo y un experto en nada, así que. No. No es eso, sino que son procesos, ¿sí me entiendes? Son diferentes. El Bukele ha logrado lo que ha logrado porque yo sigo insistiendo en el territorio, porque es mucho más fácil encontrar un ampón en 21.000 kilómetros cuadrados que en 1.142 kilómetros cuadrados. Mucho más fácil. Además, como usted mismo dice, estaban tan identificados los maras con los otros que prácticamente estaban tan tranquilos en su digamos, en su monarquía de la imponería y del crimen, que pensaron que nunca les iban a caer encima. Eso puede estar pasando aquí, ¿no? En estos próximos 3 años que vienen y en el gobierno que siga, porque Petro no se va a quedar ni está pretendiendo ser reelegido. Tiene 4 años de gobierno y veamos a ver en Colombia cómo hacemos. Entonces, no sé, de todas maneras yo pienso que es un cambio de mentalidad del mismo pueblo. En Colombia el pueblo ha venido despertando de a poquitos de esa horrible noche, de ese sueño del engaño a través de los medios de comunicación, de las fake news dirigidas y redirigidas para que la gente tenga como un discurso ideológico, para que la gente piense que el otro es el enemigo. Porque si usted aquí dice, es que yo no estoy de acuerdo con que hayan muerto 6.402 jóvenes, que son los que tienen contados, porque son más, para ser pasados como bajas en combate, siendo que eran muchachos inocentes reclutados en las ciudades y en los campos y hombres campesinos. Es que usted es un guerrillero. Y si usted dice es que yo estoy de acuerdo con que la seguridad democrática tuvo que haberle puesto la mano encima a los guerrilleros, y aunque, como dijo una despalomada aquí en este país, que era que el gobierno cometió excesos, pero se pueden justificar. ¿No? Entonces, si usted se pone, digamos, de ese lado y dice, no, pero es que también a los guerrilleros tenían jodidos a los ganaderos y no sabían qué hacer, tenían que armarse de alguna forma porque el ejército era incapaz y el Estado no tenía presencia en los campos, es que usted es un paramilitar. Nos han vendido esa polaridad en que entre guerrilleros y paramilitares, o entre derechistas y comunistas, o sea, fascistas y comunistas, o sea, eso en el lenguaje de la población, del pueblo raso. Finalmente todos tenemos que salir a trabajar y finalmente todos tenemos que ir a comprar mercado, finalmente a todos nos toca buscarnos la plata para poder vivir, mientras
los que están ahí arriba en los y que toman whisky en los clubes sociales. Y se dan palmaditas en la espalda y cuadran con padrazgas, se ríen de la estupidez del pueblo al que manejan con un dedo. Para que la gente saliera a votar berraca contra los acuerdos de La Habana, el plebiscito del sí y el no. Separamos espacios poblacionales y de acuerdo a la idiosincrasia de cada región y por estratos sociales les dirigimos por todos los medios de comunicación discursos inclusive en sus propias jergas. Al costeño le hablaban como costeño y al paisa como paisa y al llanero como llanero, y a los viejos les dijeron: a ustedes les van a quitar la pensión si firman los acuerdos de paz, para dársela a los guerrilleros. Y ganaron el plebiscito por 40.000 votos. Y vienen a decir hoy en día que no aceptan la JEP, la Justicia Especial de Paz, porque viene de esos acuerdos de La Habana, porque ellos ganaron con el no, y es mentira, porque ese triunfo del no fue un fraude, porque cuando usted constriña al elector, cuando le vende mentiras flagrantes, como que les iban a quitar las pensiones a los viejos, y que les iban a cerrar el salón de belleza a la señora para quitarle sus bienes, para dárselos a los guerrilleros. Las casas, yo me acuerdo mi suegra diciéndome: es que me van a quitar mi casa para dársela a los guerrilleros. Eso le metieron en la cabeza, eso es fraude. Entonces no tienen derecho a decir que ganaron el plebiscito con el no, sino que se robaron el plebiscito de esa forma, vendiendo mentiras, asustando a la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que la gente ya ha ido perdiendo esos sustos, ¿no? Y los está perdiendo cada vez más en la medida en que se van destapando todas estas ollas podridas y todo. Es que hay que asistir a una sesión, que eso dura 4 o 5 horas, de las confesiones de los militares ante la JEP, o de los guerrilleros o de los paramilitares, y termina uno temblando del horror tan increíble que entre esos tres cometieron en Colombia, pero que detrás de ellos están los de saco y corbata. Bien. Pero los que pagan las cárceles y los muertos los ponen son ellos. Las cárceles para los soldados y militares, las cárceles para los guerrilleros, y las cárceles para los paramilitares, y las muertes para esos tres. Y los señores de saco y corbata, ¿a quién los toca? Yo di la orden. ¿Quién los toca? Ahí es donde está el asunto. Bien. Entonces, depurar todo eso es un poco más complicado de lo que pensamos. Por eso, para cerrar, yo me atrevo a decir que a mí se me pareció el discurso de Bukele y de Petro similares en algunas cosas, pero mientras Bukele habló de su país y de los logros que son loables, y que ojalá, como él mismo lo dice, muchos se están preguntando cómo puedo traer yo esto a mi país, con diferencias, porque son diferentes las realidades. Petro le habla al mundo y les dice: oigan, la codicia nos ha llevado a la destrucción del mundo, porque todo esto lo hemos heredado de los que están detrás manejando los poderes en el mundo. Este mundo, Ignacio, el futuro de este mundo, vuelvo y lo digo como lo he dicho en varios programas, no caben los pobres. El futuro pensado del mundo, de esas ciudades fantásticas de monorrieles y de ornato y de carros eléctricos computarizados que se manejan solos, de autopistas espectaculares y toda esa vaina, no están incluidos los pobres, porque los pobres no tienen alcance económico para eso, y a los ricos les está costando mucho dinero sostener a los pobres. ¿Qué van a hacer? Y encima de eso, como estamos acabando con el planeta, entonces termina, Ignacio, ya dije bastante. No, ¿qué? Pues que se acabe esta vaina ya, que venga el diablo y escoge. Bueno. Sí, hombre. Bueno, eso es algo así parecido. Al fin, esta fue la voz que la ONU no quería oír. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos estaremos encontrando en un próximo punto de mira, en donde pues volveremos a tocar estos temas espinosos de la política, en donde
volveremos a elevar la queja, porque pues por lo menos hay que decirlo. Por lo menos hay que decirlo. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna recomendación final? Que nos demos espacios de reflexión, porque vivimos llenos de ruido. Si no es la música, es el ruido de la gente en las calles, todo el mundo hablando al tiempo, es un ruido, se llega a la casa y el televisor es otra fuente de ruido, todo es ruido, pero ¿cuándo hay un espacio para reflexionar sobre nuestra propia realidad, sobre lo que queremos hacer? No solamente en el sentido político, ¿no?, y social del país, sino en el propio, ¿no?, de nuestra propia vida. Tener espacios de silencios del alma, que ya viene ese programa. Bueno, muy bien. Bueno, pues así los dejamos entonces con esto. Nos estaremos encontrando en un próximo punto de mira. Que estén muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Bye bye.